Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido o bienvenida a un nuevo programa de La Varita Mágica. Espero que estés muy bien y que te apetezca mucho escuchar sobre conciencia, sobre despertar espiritual, sobre numerología, ¿sí? Porque hoy vamos a hablar, y bastante, sobre numerología y qué es esto de la numerología, ¿para qué nos puede servir en realidad? ¿Qué es todo esto, no? Porque se habla de numerología, de astrología, de esto, del otro, pero a veces tampoco tenemos mucha idea, ¿no? Entonces quería dar un poquito más de luz, aunque ya hemos hablado en muchas ocasiones de numerología, pero en esta ocasión, bueno, y al hilo de que después voy a dar, esta tarde voy a dar una conferencia sobre este tema, pues eso, quería compartir un poquito más por aquí también. Ya que lo hemos preparado, pues lo compartimos con todo el mundo. Bien, pues empezamos con la numerología de este día 28 del mes abril 4 del 2022, que lo reducimos, como sabéis, a un número 24. El total de este día nos da 56. El 56 es el peregrinaje en el tarot egipcio. Hablamos de las energías siempre, los arcanos que corresponden con los números, que nos dan pues una lectura, es un lenguaje, una forma de leer la energía, la vibración. El 56, hablamos de un número que, si lo vamos reduciendo, ¿sí? Es al final un número 2. Por lo tanto, simboliza la cooperación, la empatía, la adaptabilidad, también la consideración hacia los demás y el equilibrio, unión y receptividad. El peregrinaje, en este caso en concreto, simboliza el acto de purificarnos interiormente. Es la virtud humana de la aflicción. Se asocia a la luna, como hemos dicho, y al número 2. Anima y conforta al atribulado y sostente animoso en tus tribulaciones, sería el axioma trascendental. El peregrinaje representa el viaje, real o simbólico, que en determinadas circunstancias o llegado a un punto específico en la vida de una persona, se hace imprescindible emprender para dejar atrás situaciones dolorosas. El desconsuelo que lo impulsa a buscar su propia salvación, tomando nuevos caminos que lo alejen del dolor. Un ciclo se ha cerrado o es necesario cerrar, aun cuando esta partida o cambios profundos resulten en pérdidas y separaciones, con el sufrimiento que eso conlleva. El peregrinaje es recuperar el aliento para retomar el camino del crecimiento espiritual y personal. Así que predice problemas y sufrimientos que se acaban, terminan. Cambios que terminan siendo positivos y satisfactorios. Viajes cortos. Personas que suelen viajar con frecuencia. También simboliza la búsqueda de uno mismo, de objetivos e ideales. Puede también haber momentos de preocupación antes de alcanzar el éxito, pero que se sobrellevan con optimismo. Obstáculos y peligros que se sabrán sortear y superar. Conseguir bienes materiales gracias al esfuerzo personal. También es purificación y evolución personal. O sea, es como ir dejando atrás capas de nosotros mismos que ya no nos sirven, ¿sí? Tanto sea lo que vemos exteriormente como también nuestras propias creencias, ¿vale? Es un 5 y un 6. 5 y el 6. El 5 es la liberación de todo, ¿no? El 5 libera, expresa, comunica. El 5 nos libera de esas situaciones que pues nos afectan emocionalmente, porque ya que el 6 tiene que ver pues con las emociones. Y así pues vamos sorteando el camino, sorteando y rodeando los precipicios, como nos dicen en esta canción Conchita e Ismael Serrano. ¿Qué será de ti? Ya casi ni me acuerdo. ¿Qué
tanto tiempo. Al final fuimos capaces de dejar soplar el viento. Al final lo conseguimos, ya no quedan ni los restos. Casi imposible era pensar en resolver el laberinto. Pasamos años rodeando precipicios. Pasamos años con un pie en aquel abismo. Casi imposible imaginar que había luz al otro lado. Y como tantas, nuestra historia se ha olvidado. ¿Qué será de ti? Irán tus pasos, ¿qué será de ti si no dejaste rastro? ¿Ves? Al final fuimos capaces de dejar soplar el viento. ¿Ves? Al final lo conseguimos, ya no quedan ni los restos. Casi imposible era pensar en resolver el laberinto. Pasamos años rodeando precipicios. Pasamos años con un pie en aquel abismo. Casi imposible imaginar que había luz al otro lado. Y como tantas, nuestra historia se ha olvidado. Y aunque a veces me da por mirar hacia atrás, el pasado es un vicio que nunca se va. Ya no queda ni un rincón que rescatar. Y aunque a veces me da por mirar hacia atrás, el pasado es un vicio que nunca se va. Ya no queda ni un telón para bajar. Casi imposible era pensar en resolver el laberinto. Pasamos años rodeando precipicios. Casi imposible era pensar en resolver el laberinto. Pasamos años rodeando precipicios. Pasamos años con un pie en aquel abismo. Casi imposible imaginar que había luz al otro lado. Y como tantas, nuestra historia se ha olvidado. ¿Qué será de ti? Pues no sabemos qué será de nosotros, ¿no? ¿A dónde iremos? Bueno, bien, este programa lo quiero dedicar a la ciencia de los números, al lenguaje de los números, porque al final los números son un lenguaje de conciencia, son códigos universales para bajar información, ¿sí? Información de conciencia. Desde el hombre primitivo ya se utilizaban los números, ¿sí? Y en todo usamos números. Si nos damos cuenta, nuestra vida está rodeada absolutamente de números por todos lados. Solo que vamos a veces tan deprisa, bueno, de números no solamente de números, sino también de otros tipos de señales, ¿no? que nos hablan con los lenguajes y los códigos universales, como la luz, el color, los sonidos, la geometría sagrada. Bien, pero si nos vamos fijando en todas esas señales, sobre todo los números,
de verdad, están por todas partes. Cuando te paras un poquito y empiezas a fijarte en ellos, a darte cuenta, y vamos, en vez de ir con la prisa siempre y con el acelere que llevamos y no nos fijamos en nada, vamos observando en nuestro camino día a día, pues vamos observando este lenguaje universal que son los números. Se asocia a cada número una información, una energía, una vibración. También se le asocian cantidades a los números, ¿no? Pero bueno, en el lenguaje esotérico, el lenguaje más universal, más espiritual, podríamos decir que no son cuantitativos, sino que tienen un valor metafísico que además está ya definido y que denota unas características, pues, que van moldeando también cuando se trata de las personas, la numerología cuando la estudiamos en relación a las personas, es decir, con nombre y apellidos de las personas, con la fecha de nacimiento, pues ahí vamos viendo cómo a esa persona se le asocian esas características vibracionales de los números. Estas, los números fueron mucho antes, ¿no?, que los alfabetos. Como os digo, es más universal. Un número lo entienden aquí en la China, en Roma y en Japón. Da igual el idioma en el que hablen. Los números se entienden por todas partes, en todas las culturas. O sea, es muchísimo más universal y más antiguo que cualquier otro tipo de lenguaje. Y no por eso deja de ser un lenguaje. Bien, ¿para qué podemos usar los números? Bien, pues los números, como os he dicho, nos hablan y nos dan una información que va un poquito más allá del mundo físico. Nos pueden dar mensajes, ¿no? Por ejemplo, si te aparecen números, ves una matrícula, por ejemplo, y te das cuenta, te fijas en esa matrícula, tiene 4 unos, por ejemplo, ¿no?, por decir algo, o 3 unos, y te llama la atención. Te tiene que llamar la atención, obviamente. Si vas mirando todas las matrículas vas a ver de todo, pero cuando nos llaman poderosamente la atención, pues es porque nos están enviando algún tipo de mensaje, nuestro guía interior o yo superior, ¿sí? O bueno, es un lenguaje universal. Ángeles, son mensajes desde el otro lado. ¿Y qué simboliza? Pues depende del número, simboliza un mensaje o simboliza otro. Por ejemplo, el número 1 siempre tiene que ver con las ideas, siempre tiene que ver con los inicios, los nuevos comienzos, el pensamiento, digamos la unidad, lo que hace referencia al yo más personal, a algo que tiene que ver con uno mismo siempre, y a la acción que debo tomar acerca de esa idea. Es decir, si tienes ideas pero no las estás poniendo en acción, seguramente te aparecerán muchos números 1 seguidos que irás viendo a lo largo de tu día o de tu mes hasta que los consigas a lo mejor entender o ver. No porque tú no los veas o no los entiendas, no te los están poniendo. ¿Sí? Siempre los ponen, lo único que no los vemos o no les hacemos mucho caso. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que hay que estudiar un poquito qué significa cada número. Entonces, esto es absolutamente para todos, no solamente para algunos pocos que tengamos conexión con ese lenguaje, sino que sirve absolutamente para todos, porque en cualquier momento te pueden llegar mensajes de este tipo, ¿sí?, sobre tu yo superior, que te manda, pues eso, te manda información. Porque los de ahí arriba, pues ya sabemos, lo tienen todo más claro, lo ven todo más nítido, hay más luz, por lo tanto, lo entienden y te lo envían con estos códigos, ¿sí?, toda la información. Bien, por supuesto, todos nos podemos beneficiar cuando entendemos, sobre todo, nuestra numerología personal. Cada letra de nuestro nombre, cada letra de nuestro apellido tiene un código numérico. Entonces, cuando desciframos las letras en estos códigos numéricos y bueno, pues los sumamos, el total nos desvela muchísima información, tanto acerca de tu evolución
personal, como de tu familia, con los apellidos, como de pues temas, dones, talentos que puedas albergar en tu nombre. También nos informa de el nivel o grado de alma desde el lugar desde donde venimos, ¿no? La evolución de nuestra alma, nuestra personalidad o parte externa, nos va a dar información sobre nuestro destino, misión de vida o llámalo expresión, depende del tipo de numerología, pues se estudia con un nombre u otro, pero al final es el total de tu nombre completo que se saca con la geometría y con la... Sí, con un estudio de las letras de tu nombre. Entonces, geometría no, es otro nombre, ahora luego lo diré, se me ha ido de la cabeza. Es que lo estoy diciendo así de memoria. Entonces, el total del nombre te da toda esa información. Jolines, ¿no? Qué maravilla poder saber en qué grado de evolución me encuentro a nivel de alma, con qué características cuento para poder definirme personalmente, a qué me tengo que dedicar, qué he venido a expresar, qué he venido a ser en esta vida. Todo eso es muchísima información que nos puede ser muy valiosa en nuestro día a día, muy, muy valiosa. También la fecha de nacimiento. Bueno, la fecha de nacimiento alberga otro tipo de información que tiene que ver con las herramientas, ¿sí? Aquellas cualidades, características, tanto más que físicas, de actitudes, de aquello que ya hemos aprendido, que ya traemos como herramienta para poder desarrollar nuestra labor. Es decir, vengo a aprender algo, aparte vengo a desarrollar una misión en la vida, pues ¿con qué herramientas cuento para poder hacer esta lectura, ¿no? Esta vida, desarrollarme en mi máximo potencial? Pues ahí tenemos toda esa información en la fecha de nacimiento. El día de nacimiento nos aporta características de nuestro yo personal, es decir, sería la casa 1, podemos hablarlo así, la casa 1 en la astrología, ¿sí? Y nos hablaría pues de esa característica, de esas herramientas, de aquello que tengo, que cuento para poder hacer lo que he venido a hacer. En el mes, ahí tenemos las herramientas con las que contamos cara a las otras personas. ¿Qué ven los demás también de nosotros mismos? ¿Con qué se nos va a dar mejor a la hora de actuar o interactuar con la otra persona o con las herramientas que tengo para trabajar para los demás, ¿sí? Al servicio a los demás también. Aquí estaría en el mes. Y después en el año nos tiene una información un poquito secreta, que es las 2 últimas cifras del año nos da nuestro don divino, aquello que lo tenemos y muchas veces ni siquiera lo sabemos porque no lo hemos desarrollado, porque eso se desarrolla cuando tú has hecho todo el trabajo y todo el aprendizaje que trae la fecha de nacimiento. El año personal completo nos habla de las vidas pasadas, nos trae información de las vidas pasadas, aquello que ya has sido o has aprendido en otras vidas y lo vuelves a traer a esta para poder hacer lo que vengas a hacer. Y el total de la fecha de nacimiento, o sea, toda la suma de todas las cifras de tu fecha de nacimiento, en ese lugar tenemos nuestro karma o aprendizaje de vida. Se le llama sendero vital, se le llama sendero de vida, camino de vida, bueno, muchísimos nombres tiene. Pero en realidad yo le llamo karma porque el karma es aquello que venimos a trascender, aquello que venimos a aprender, aquello que venimos a sí o sí experimentar para poder trascenderlo y para poder pasarlo de lo negativo a lo positivo. O sea que ese número no es lo que eres, justamente es lo que tienes que trabajarte y seguramente es lo que tienes en negativo, sobre todo al principio de la vida, hasta que llegamos a una cierta edad en la que ya sí o sí toca hacer ese aprendizaje y lo podemos, digamos, trascender hacia algo más positivo.
Claro, todo esto, ¿qué pasa? Depende de la edad que tengas, depende de cómo ha ido tu vida, depende si estás vibrando en positivo o en negativo, porque claro, aquí todo es dual, todo es una dualidad que no... Muchas veces no es cuestión de que seas un número o no, sino es cómo estás vibrando tú con tus números. ¿Cómo los estás manejando? ¿Estás sacándoles el potencial? ¿Estás vibrando en negativo? ¿Estás vibrando en positivo? ¿Has trascendido ya algunas cosas de tu negatividad? ¿Sí? ¿Has aceptado, integrado toda la energía de tu linaje, materno, paterno? Todo eso también está en la fecha de nacimiento, también lo podemos observar y también lo podemos ver ahí. Que cuando hacemos todo ese, digamos, camino, trabajo, experiencia, llámalo como quieras, entonces es cuando realmente podemos decir, bien, ya soy esto, ¿no? Ya soy todos estos números vibrando al máximo potencial. El máximo potencial también tiene un número, que es la reunión de todos los números. Es la reunión de los números del nombre con la reunión de la fecha de nacimiento. Sería el número que reúne todas las cifras de nuestra numerología. Y aquí es el potencial. Ese número sí que va a vibrar está siempre ahí, ¿no? Pero va a vibrar más cuando en realidad hayas hecho todos los aprendizajes, todas las experiencias y las hayas transmutado a lo positivo. Aquí sí que vas a verte ahí en tu máximo esplendor, con tu número potencial. Así que bueno, pues ¿qué hay que hacer? Pues un estudio obviamente personalizado de cada uno de la fecha de la numerología, de tu nombre y de tu fecha de nacimiento. ¿Qué podemos ver? Pues bueno, como os he dicho, además la numerología que hago es una numerología, podemos decirle, predictiva, en la que no predigo nada, pero sí que vamos viendo en qué energías vamos a estar, ¿no? En cada momento. Porque sí que podemos predecir en qué vibración vamos a estar, otra cosa es lo que hagamos con esa energía. Es decir, yo no adivino nada, pero sí que es como una predicción, no sé, del tiempo. Va a llover, no va a llover, tú ya coges paraguas o no coges paraguas según te vaya la cosa. Pero sí que podemos ver en qué energía nos estamos moviendo. Tanto por la edad que tiene la persona, se llaman desafíos, sí que los tenemos también en la fecha de nacimiento, los desafíos, y también otros, digamos, a tener en cuenta, otros números a tener en cuenta, que son los pináculos, que esos también nos van a ir diciendo mucha información sobre lo que en cada momento te corresponde vivir. Se puede mirar después el año personal, se puede mirar el cuatrimestre, o sea, hasta el día qué vibración tenemos. Así como todos los días os hago la lectura de la vibración del día, pues también lo podemos ver a nivel personal. Cada persona está vibrando en una determinada energía cada día. Vamos a hablar un poco de números. Vamos a hablar de los números pues del 1 al 9 para entender esto que estoy diciendo, de las vibraciones de cada número y de las energías de cada número. Pero a ver, ¿cómo vamos de tiempo, Juan? ¿Quieres que pongamos la canción ya? ¿Sí? Vale. Es que me he ido el tiempo. Vamos a poner otra canción que tengo preparada y así ya cuando comienza a haceros el aporte de lo de los números, pues ya ahí no paro. Vamos a escuchar otro tema que tengo aquí preparado, muy divertido, muy en clave de humor. Vamos a ir, porque es un momento muy importante de trascender las emociones, de trascender el sufrimiento, el dolor y todo aquello que conlleva las pérdidas y toda esa conexión emocional. Vamos a ir tomándolo todo con un poquito más de humor. Se llama La hipoteca y es un tema de Paula Mateus y Rosalén. Se está quedando un poco calvo para no despeinarse nunca por nada. Se nota el paso de los años en su mirada, que antes me decía poco y ahora está totalmente apagada.
¿Qué coño le veía? ¿Qué es lo que me cegaba? Si tiene una sonrisa tan cuidada. Qué pena que sea tan falsa. Se morirá pecando de inmortal, sin disfrutar de las bajadas. Perdona vidas frío y superficial, y pensar que casi le compro el pack. Quédate tu plan a 40 años. Lo admito, me había equivocado debajo de ese pedestal, ya que nunca te lo has ganado. Cobarde de doble coraza, quédate con la que te aguante el paraguas. Qué pena haber perdido el tiempo pensando que algo latía ahí dentro. Adiós, me voy con lo opuesto. Adiós, me quito el sombrero. Yo buscaba un final de cuento y para cuentos los suyos. Si respondes sin que nadie pregunte, no eres sincero, eres solo un capullo. Que la culpa fue mía o no sé qué cuál, buscando dañarme cuando ya da igual. Presume de ser tan feliz, no vino a hablar, vino a ganar. He visto mi vida a su lado y tan solo he pensado menos mal. Aburrido, negativo y anclado a toda esa historia convencional. Quédate tu plan a 40 años. Lo admito, me había equivocado debajo de ese pedestal, ya que nunca te lo has ganado. Cobarde de doble coraza, quédate con la que te aguante el paraguas. Qué pena haber perdido el tiempo pensando que algo latía ahí dentro. Adiós, me voy con lo opuesto. Adiós, me quito el sombrero. Quédate tu plan a 40 años. Lo admito, me había equivocado debajo de ese pedestal, ya que nunca te lo has ganado. Cobarde de doble coraza, quédate con la que te aguante el paraguas. Qué pena haber perdido el tiempo pensando que algo latía ahí dentro. Adiós, me voy con lo opuesto. Adiós, me quito el sombrero. Adiós, me voy con lo opuesto. Adiós. Pues seguimos con esto de los números. Bueno, en realidad esto es un mundo, os digo, yo no paro de integrar, de asociar conceptos, de ir captando más y más información, pues eso, para poder hacer más ricas las lecturas, básicamente, y porque ya esto es como un no parar, no puedes, es como más. Más numerología, por favor. Bien, no sé, yo he encontrado esta forma, este canal de información. Me puede bajar información con números en cualquier momento, cuando estoy haciendo pues una sanación, por ejemplo, con el Reiki, cuando estoy pues hablando con alguna persona, simplemente le digo la fecha, dime tu fecha de nacimiento. Y conforme me dice la fecha de nacimiento, pues empiezo a decirle cosas, ¿no? Es una manera de entender los códigos y de ayudar a la otra persona con esa información. Así que, bueno, cuanto más sepamos todos sobre estos códigos, pues yo creo que a mí me va muy bien. Bueno, yo recuerdo siempre, no sé si lo he contado alguna vez, recuerdo una vez era como que estaba buscando un poco mi camino hace unos años y decía, bueno, que podrá, que no sé, necesito alguna información, necesito un mensaje, una señal, ¿no? Pedí una señal al universo y iba en un coche circulando y pedí la señal, dije, por favor, darme una señal, una guía, algo. Y entonces miré hacia el cielo y me apareció un 7 gigantesco en forma de nube delante de mí.
Y entonces no entendí mucho esto de los números porque yo no había conectado todavía con esta información. Pero bueno, entendí, dije, vale, es mi día de nacimiento, es mi herramienta, por supuesto. Eso sí que lo entendí. Mi día 7 de nacimiento, vale, digo, vale, un 7. Y bueno, pues después me llegó toda la información y después comprendí. Así que las señales aparecen siempre. Lo que pasa es que no sabemos descifrarlas. Siempre hay señales, ¿sí? De colores, de mensajes puestos con letras, de números, de imágenes, ¿no? Por ejemplo, el otro día me contaba una amiga que se iba a ir de viaje y eran todos señales como de que no saliera de viaje, pero ella seguía empeñada en que sí. Por ejemplo, el coche que donde se iban pues no funcionaba, cogió otro coche y tampoco se le estropeó, también no funcionaba. Bueno, en fin, señales. Y al final tuvo que ver un cochecito de niño de juguete reventado en el suelo, totalmente destrozado, para entender que no se tenía que ir de viaje porque posiblemente tendrían un accidente. Entonces hay que estar atentos, ¿eh? Son importantes las sincronicidades, son importantes las señales que nos aparecen y cuanto más estamos conectados, pues más las podemos ver. Bueno, vamos con los números. Número 1. Bueno, el 0 también es importante, ¿vale? Ya que el 0 pues es, claro, en combinación con otros números, obviamente aporta, ¿sí? un plus, podemos decir. Pero el 0 es, pues, la nada o el todo. Podemos decir que es cuando ya hemos cerrado un círculo, cuando ya hemos integrado toda una serie, por ejemplo, la del 1 al 9, llegaríamos al 10 y el 10 nos indicaría que ya hemos integrado toda la serie anterior y entonces comenzaríamos una nueva serie del 10 al 20. Bueno, el 0 es la nada o es el todo. Obviamente, pues en numerología, en la numerología que hago sí que se leen el 0 porque entendemos que tenemos la asociación con el tarot, con los arcanos del tarot egipcio. Entonces sí que hay números que tienen su lectura con el 5 y el 0. Es decir, yo no hago todos los números, los reduzco a una cifra, sino que hago la lectura a 2 cifras, ¿vale? Pero bueno, esto ya es más complejo y ahora pues vamos a entender un poco esto del 0 hasta el 9. Bueno, como os he dicho, el 0 es o la nada o el todo, que hemos ya cerrado una etapa. El número 1. El número 1 pues es la unidad, ¿sí? Es el comienzo y hace referencia a la creación, al comienzo de algo, el punto de partida. Anuncia la unidad, una persona sola, por ejemplo, el aislamiento, pero que también aporta éxito personal, porque siempre será algo, si lo asociamos con las personas, siempre será algo que tiene que ver con algo personal, ¿sí? Único, de uno mismo. Entonces, también es egocentrismo, por lo tanto, y egoísmo. Las personas con un 1, depende de dónde lo tengan, por ejemplo, si lo tienen en el karma, que es lo negativo, pues entonces puede ser que sean personas muy egocéntricas o muy egoístas hasta que trasciendan ese número. Bien, ¿qué más? Pues podemos ver que el 1 sea el sacrificio que tenemos que hacer personalmente, ¿sí? Para llegar a ese triunfo que tiene que ver con algo personal. Las vibraciones, digamos, positivas del 1 sería el ser activos, la acción, ¿sí? La acción que conlleva esta energía, la independencia también, la autonomía propia, tener un buen concepto del yo, ser un líder, liderazgo, iniciativa, reconocimiento, también la valoración y de uno mismo, ¿eh? El trabajo, por ejemplo, en el karma es valorarse uno mismo todo el tiempo. La autoafirmación, la innovación, la invención. Las personas con número 1 tienen mucha capacidad de inventiva y de inventar cosas nuevas, o sea que son muy importantes también. Y es una energía consciente, a la vez energía masculina, a la vez energía, digamos, mental.
¿sí? Porque es una energía muy poderosa para tener ideas y demás. Y como os digo, una energía activa, tangible, visible, concreta, ¿sí? Pues eso, porque todos los números también son masculinos o femeninos, tienen la energía. Después, pues eso, trabaja en la individualidad, trabaja en la autoconfianza, como hemos dicho, y trabaja también con energía de fuego, ¿sí? Se asocia, por ejemplo, al sol. El número 1 se asocia al sol y también se asocia a la energía de la tierra, porque es la energía más de sostén más básico, ¿no? Del yo más básico, y se asocia con la energía de la tierra también. Los sonidos que acompañan a este número y la nota musical sería el do, el sonido sería el lam, por ejemplo, y sonidos de tambor y percusión, ¿sí? Yo lo asocio también con los chakras, con el primer chakra, por supuesto. Así que bueno, tenemos ahí, veis, muchas asociaciones en cuanto a lo que simboliza el número, ¿no? En sí, veis que no es solamente un número, un 1 de cantidad, sino que tiene muchísimo más significados. Vamos ahora con el número 2. Bueno, seguramente hay muchísimas más cosas que decir del 1, pero bueno, más o menos, ¿no? Para que entendamos. El número 2. El número 2, pues, tiene que ver con 2, con la pareja, con lo doble, con el par. Lo que contiene en sí mismo polaridades. Ahí ya empezamos la dualidad, ¿sí? Por ejemplo, en el cuerpo el chakra número 1 corresponde a un solo centro que se engancha con la tierra. En el 2 ya ahí hace una polaridad y ya se convierte en 2. Negativo, positivo, podemos decir, bueno, malo, femenino, masculino, bueno. El 2 se opone, digamos, al 1. Es una energía opuesta, pero también es complementaria. Es energía, como vemos, energía femenina. Es energía de ayuda, de apoyo, de cooperación. Es una energía en la que, digamos que el 1 sería lo masculino, el 2 sería estamos hablando de energías, ¿eh? Puede ser hombre o mujer igualmente. El 1 sería la energía masculina, el número 2 sería la energía femenina que apoya a lo masculino. El masculino tiene la idea y la femenina la engendra o la lleva a la práctica o a la materia. La baja a la materia, ¿sí? Esto solamente entre el 1 y el 2 pueden hacer la creación, ¿sí? No, uno solo difícilmente puede llegar a materializar algo. Sin embargo, cuando ya el 1 se asocia con el 2 con el 1, pues entonces se complementan y ahí pueden hacer el 3, que es la creación, que luego vamos a hablar del 3. Este 2, ¿qué pasa? Que es fiel, que es constante, que es una labor silenciosa, es una labor de servicio, es una labor de apoyo, siempre de apoyo. Pasiva, sí, pero eficaz también. El 2, como hemos dicho, es protección también, es dar y recibir, equilibrio en la vida, capacidad de entrega y aceptación, que no sucumbe a la dualidad, que siempre está ahí con un equilibrio con la dualidad, y es gestionar las emociones correctamente. En baja vibración este número sería la dependencia emocional, el victimismo, la falta de criterio, la huida de los conflictos y el aislamiento, o sea, lo que interfiere con la energía negativamente del 2. El 2 tiene que ver con el agua, con las emociones, tiene que ver con los, digamos que los sonidos que lo equilibran, pues serían sonidos de agua, y la nota musical sería la nota re, y el sonido como mantra podemos dejar que el sonido BAM salga de nuestros labios vibrando para armonizar el segundo chakra. Así que bueno, tenemos aquí el 2, que es energía, como digo, femenina, de emoción, ¿eh? Está asociado con la luna, se me olvidaba, con la luna. Todos los números, todos tienen una asociación con los colores, con
con los chakras, con las notas musicales, ¿sí? Con los sonidos. Todo está relacionado con todo. Y con los planetas, ¿vale? El 3, vamos con el 3. Como os he dicho, del 1 y el 2, en creación nace el 3, en unión. El 3 es el número de la Trinidad, por lo tanto, es el resultado, ¿sí? Lo que se construye con la idea y la gestación de la idea. Entonces se puede considerar el equilibrio de las fuerzas positivas y negativas que rigen el universo. Este es el retorno a la calma y a la paz después de un conflicto después de un confuso periodo de alegrías y tristezas. Si tuviéramos que representar al 3, se podría hacer mediante una curva gráfica pasando del negativo al positivo o a la inversa, para desembocar en la línea mediana del equilibrio. Vale, el número 3. Por lo tanto, el número 3 es el número de la felicidad, podríamos decir. Es verdad, donde haya un número 3, pues todo es alegría, todo es sociabilidad, todo es bien, porque es la creación, es el número de los resultados de aquello que vamos haciendo y vamos integrando. Entonces, pues por ejemplo, ¿qué número le tengo que poner a mi casa? ¿Qué número le tengo que poner? Porque todo esto luego, claro, con la numerología vamos tomando herramientas para hacernos la vida más fácil. Entonces, por ejemplo, el ideal del número de casa sería un número 3. Ese sería, por ejemplo, el ideal, ¿vale? Y cuando ves un número 3 o la persona está vibrando en número 3, pues ese va a ser un año alegre, un año de armonía, un año de creatividad y un año, digamos, feliz. Bien, es la esencia del niño, el estado de pureza del alma, la inocencia, el optimismo, la comunicación, las relaciones sociales, la creatividad. Es energía inconsciente, pero también es energía, podemos decir también, es una energía, bueno, es más bien pasiva, pero ni masculino ni femenino, claro, es la energía del niño. Entonces, pero yo la veo más bien una energía femenina, ¿vale? Por las curvas del 3. Claro, es que luego tenéis que ver también los números, la geometría de los números también tiene importancia. Bueno, en alta vibración el 3 es la capacidad de disfrutar, la espontaneidad, la comunicación, la felicidad y la alegría. En baja vibración, que también hay 3 con baja vibración, es lo superficial, es la poca formalidad en las relaciones, es el oportunismo, el interés, la poca creatividad y tener el niño escondido, es decir, no disfrutar de la vida, que también pues hay mucha gente que tiene el número 3 y sin embargo pues están tristes, un poquito ahí amargaetes. Vamos con el 4. Bueno, esperar, el 3. El 3 tiene que ver con Júpiter, ¿vale? La energía de expansión de Júpiter. La nota musical es Mi y el sonido es Ram. Los sonidos que le ayudan a este centro energético para equilibrar este número son sonidos metálicos, de cuencos metálicos y todo esto. Bien, y bueno, pues los colores serían el amarillo, por ejemplo. En el 3 normalmente va asociado al color amarillo. O más bien dorado, más bien así un color tirando a dorado, ya que pues tiene que ver con la energía crística y todo eso. Bien, el número 4. Vamos a ver. Bueno, el 3, la geometría es un triángulo, claro, obviamente. El número 4. Número 4, podemos hablar de que es lo material, lo concreto, ¿sí? Los 4 lados de un cuadrado. Esto, lo sólido, se opone esto al círculo, siendo ambos ampliamente utilizados tanto en esoterismo como en numerosas religiones. El cuadrado, que representa el 4, es a lo material lo que el círculo es a lo espiritual. Los dos representan el derecho de tener acceso al conocimiento, siendo el cuadrado el umbral material y el círculo el umbral espiritual. Ambos se completan para formar la última etapa anterior al conocimiento.
Si se conectan sólidamente los bordes opuestos de un círculo y los ángulos opuestos de un rectángulo, estas dos figuras se hacen indeformables e inconmovibles. Esto puede querer decir que ambas figuras están consideradas como particularmente sólidas, perfección material y perfección espiritual, pero que solo pueden ser definitivamente indeformables mediante el lazo único, reuniéndolas transversalmente, que sería el conocimiento divino que atraviesa esta estructura. Bueno, el 4 es, como decimos, un número de concreción, de materialización, de estructuras, ¿vale? De crear estructuras, de crear formas, sería. Es en las personas la seguridad personal y material, ¿sí? La lógica, la razón, el orden, el perfeccionamiento. Son las normas, la planificación, la responsabilidad, la voluntad, el trabajo, el asentamiento, ¿sí? La casa, el hogar, la casa que tiene 4 paredes, la casa, ¿sí? La estructura. Entonces representa esto. Representa, pues, el 1 es el hombre, el 2 la mujer, el 3 es el niño y el 4 sería donde habitan, la casa, la estructura que los alberga, ¿no? A la familia. Entonces también tiene mucho que ver el 4 con la familia, con las responsabilidades familiares también, podemos decir. En alta vibración tiene que ver con el poder personal, la constancia, la autodisciplina, honestidad a sus propias ideas, con el compromiso, la responsabilidad y la concentración. En baja vibración, ¿qué pasa con los 4? Que se dispersan de una manera, que se estancan, ¿sí? Porque no toman decisiones, son rígidos, demasiado rígidos también, fríos, se aburren, se limitan, ¿no? Es como también mucha rutina, muy rutinarios. Entonces, bueno, pues hay que ver lo que construye y lo que destruye también a los números. El 4 es una energía femenina, es una energía pasiva, suave y eficaz, sí, pero un poquito está como esa energía en el subconsciente. Bien, el 4 tiene que ver con la nota musical sería la fa, el sonido, el yam, y los sonidos que lo activan o que lo equilibran serían los de viento, las flautas, ¿sí? Es la energía que más corresponde con el centro del chakra del corazón, con el equilibrio, ¿sí? Y bueno, pues vemos también que trabaja las relaciones, la comunidad, el mundo personal, la realización. Son números que corresponden con signos de tierra normalmente, ¿sí? Y el planeta en acción con este número sería el Urano. Urano y el signo de Acuario. Ahí vemos que está todo relacionadito, ¿sí? Bien, vamos con el 5. El número 5 es más libertad. Ahí hemos salido ya de las estructuras, de todo lo que es limitante, y vamos con un número más mental que representa la agilidad, la vida, el movimiento, ¿sí? Se considera ligado al ser vivo, ¿sí? A la persona, el humano que tiene curiosidad por la vida, por las experiencias. Es pues eso, después de ya haber materializado todos los elementos, sería el éter, ¿no? El éter es el número que corresponde con este número, o sea, el elemento, y por supuesto es mental y es una energía masculina suave, podemos decir. Bien, pues eso es el número en el que hay que ya salir de todo eso y la experiencia que te da. Es libertad, es fluidez, renovación, aprendizaje, carisma. Es la conciencia libre, ¿sí? Y la aceptación, la comunicación y de lo que somos. La baja vibración, pues, es la dispersión, la falta de control, el desequilibrio, la rebeldía, el agobio.
El 6, bueno, el 6 es la responsabilidad, la familia, el amor, bueno, es un número ya más de belleza, de armonía, de perfección, de terminar, ¿sí? Es el número donde el día 6 ya Dios terminó su trabajo y sería un número también muy creativo, de realización personal, de amor, de entrega, ¿sí? De emociones. Bueno, ya más trabajar en ese sentido. Y pues lo bueno que le construye es la responsabilidad, la empatía, el amor, y lo que le destruye el miedo, la obsesión, los agobios y los sufrimientos emocionales. Bueno, el número 7, no dará tiempo, Juan, creo que no. A ver si me da tiempo a terminar, aunque sea rápido. El 7 es el concepto, las ideas, es un número de autorrealización y aspectos humanitarios, es un número muchísimo más espiritual que busca la verdad y los secretos así del alma. En alta vibración es equilibrado, es profundo, ¿sí? Es curioso, nuevo, es el triunfo, ¿no? El 7 es como el número de triunfo y de explosión de la magia. Es el momento en el que descansas para que toda la magia de lo que has creado en tu vida explote. Es magic. Y el 8 pues ya es el número de la experiencia, es decir, experimento con todo lo que he creado y todo lo que estoy haciendo en mi vida y lo tengo que experimentar. Me realizo de una forma muchísimo más elevada, no solamente porque trabajo, sino que con el 8 me realizo de verdad. ¿Sí? Es muchísimo más elevado el 8 en cuanto a la experimentación a nivel material y espiritual. Y el 9, pues el 9 es como el número más del idealismo, es el número más expansivo, digamos, a nivel de amor incondicional. Es un número muchísimo más que se da a la humanidad, ¿sí? Sin esperar a cambio. Es cuando, bueno, pues ya has venido, pues eso, con una intención de dar todo, de darlo todo. Ya que es pues solidaridad, altruismo, fusión con todo, confianza, generosidad, vocación de servicio. Y pues en aspecto negativo el 9, por supuesto, pues bastante egocentrismo y para adentro, ¿no? Las personas con el 9 que no están expansivas pues están como para adentro y se cierran mucho en sí mismos. En fin, esto es todo, amigos. Es que no nos da tiempo a más. Bueno, pues seguiremos hablando de números, ¿no? Algún día de estos. Bien, el tema que os vamos a poner ahora mismo, muy especial, ¿sí? Está creado por Kai, de Kai Ornay, esta pareja maravillosa. Lo podéis encontrar en el canal de YouTube Quantum Holoforms, y es para activar el ADN, para despertar la semilla de la conciencia crística. Esto está canalizado y por la diosa Hathor, y junto con Kai, pues ahí nos dejan estos sonidos sanadores para activar nuestro ADN. Pues hasta la semana que viene, ser felices. Chao, chao.